Hola, estamos en la casa de Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia por Acción Popular. Buenas tardes, Alfredo, gracias por recibirnos en tu casa. No, encantado que estés aquí. ¿No es hasta cierto punto insólito que un periodista o un intelectual en el Perú quiera ser presidente? Lo he pensado mucho, me han preguntado mucho, y lo he pensado mucho yo. ¿Qué es lo que un periodista aporta realmente al debate político? ¿Sabes qué he notado? Y no sé si esto debería decirlo, de repente no debería decirlo, porque no es políticamente correcto decirlo. Pero muchas veces en programas de televisión actuales he sentido que el entrevistador no tenía curiosidad por lo que yo estaba diciendo. Y creo que la primera condición fundamental de un buen entrevistador es, por supuesto, prepararse, ser una persona preparada, prepararse para la entrevista, pero ni siquiera eso. La primera condición esencial de un entrevistador, yo creo que es tener curiosidad por la persona que tiene al frente. Y a veces mis mejores entrevistas han salido de algo que fue para mí muy inesperado y que de repente descubres en el momento por tener el oído atento al otro. Entonces yo creo que un periodista representa la curiosidad por el punto de vista del otro. La segunda cosa que creo que es muy importante es, el otro no piensa como tú, pero de repente tiene la razón. Y si no tiene la razón, de repente tiene una parte de la razón. Y yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, la enorme fragmentación de voces en la política. Entonces un periodista que tenga la curiosidad por el otro, que tenga el oído fino para tratar de entender la otra razón, puede cumplir una función interesante de convocar y de unir. Y entonces, en el fondo, gobernar no es muy diferente de hacer periodismo, sino que son dos vocaciones que confluyen. Ambas tienen que ver con saber escuchar. Saber escuchar es una virtud bien difícil, bien difícil. Felizmente se aprende. Para mí el periodismo, yo empecé a hacer periodismo casi cuando salí del colegio. Incluso yo dejó de interesarme en la universidad porque descubrí mi oficio periodístico muy rápido. Es muy curioso. Mi primer trabajo, un día Lucho Llosa y yo nos fuimos con Mario Vargas Llosa al fútbol a ver un clásico. Y Mario me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy estudiando Derecho, pues estoy aburrido, yo lo que quiero hacer es periodismo. Y al día siguiente me llama y me dice, el lunes te esperan para una entrevista en la revista Oiga. Y empecé a trabajar en Oiga. Muy temprano, entonces encontré mi vocación muy pronto. Entonces el periodismo a mí lo que me ha dado es la oportunidad de conocer gente extraordinaria. Yo he tenido la suerte de poder conocer gente extraordinaria, ¿no? Tú hablabas de los programas de televisión, yo en los programas de televisión pues tuve la suerte de conocer a Borges, de conocer yo era amigo de Octavio Paz, o sea, caracho, realmente por eso es que a veces no sé si hemos caído o no hemos caído, porque cuando yo hacía un programa de televisión dominical, yo hice una entrevista de 1 hora con Borges. Entonces vinieron los de la televisión, me dijeron, esto es una locura, Borges, nadie lo conoce. Dije, mira, no sé si lo conocen, no lo conocen, pero a mí me importó un cuerno, yo voy a entrevistar a Borges y no voy a tener ningún político. E hice un programa de 1 hora sobre Borges, que será una entrevista tan bonita que pude después usarla en mi libro de entrevistas literarias que se llama Peregrinos de la Lengua. Pero ¿qué fue lo interesante? Que al día siguiente de esa entrevista me encuentro con un taxista y había quedado fascinado con Borges. Entonces, algo pasó en el Perú, quizá algo pasó no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, en que hubo como una especie de, ¿cuál sería la palabra? Una especie de... Pacharaquización. De degradación de la cultura, ¿no? Cuando mi mujer siempre me critica y se burla de mí, me dice, oye, estás dedicándole horas a una columna, a nadie le interesa tanto una columna, pero yo realmente siempre que he tenido un púlpito, sea una columna periodística, un programa de televisión, siempre he sentido una gran responsabilidad porque te dan un gran púlpito. ¿Tú sientes que es eso? ¿Es como estar dando un sermón? No es un sermón, pero sí es una clase, sí es una cosa de pedagogía, ¿no? Por eso yo creo mucho en la política. El otro día tuve una conversación muy interesante. Oye, esta entrevista va a aburrir a tus espectadores, hombre, ¿no? Estoy seguro que no. Que no. Tuve una conversación muy interesante con un muy amigo mío, que es un hombre que admiro mucho, que es Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil. Y Fernando Henrique, muy gracioso, me dice, pero me dice, mira,
No te olvides, yo nunca hablé como político. Yo hablé como lo que siempre fui, que es un profesor. Ahora, le gustó a la gente, no, podía no haberle gustado a la gente, le gustó a la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay un elemento de pedagogía en la política y también en el periodismo. Pero creo que eso es un poco una cosa que se ha perdido en función del espectáculo, del chisme, no sé, en fin, ¿cómo has dicho tú? Pacharaquización. Pacharaquización. Puede ser. Pero para mí el periodismo fue un oficio maravilloso, un oficio que ¿Y por qué hablas de periodismo en pasado? No, yo lo sigo haciendo. Lo que pasa, bueno, ahora ya he tenido que dejar de escribir. Yo empecé como periodista de revistas, muy jovencito. Luego tuve este destello, esta suerte de hacer un programa de televisión que de repente se transformó en un éxito loco y se transformó en el gran programa de la transición democrática. Empezaste a fines de los 70, ¿no? El programa de televisión lo empecé, me parece que fue el 7 de octubre de 1977. Lo divertido... Eso es gobierno militar todavía. Sí, con el gobierno Morales Bermúdez. Y lo divertido es que yo no quería hacer programa periodístico. Yo quería ser cineasta, yo quería hacer documentales. Como todos los periodistas. Y entonces, pero no había plata. Entonces dije, ¿qué hago? Bueno, un programa de conversaciones. Y resulta que hice una conversación entre un dirigente del APRA, Townsend, y el secretario general del Partido Comunista, y un debate. Y fue interesante y prendió, y en 3 o 4 programas de repente prendió un programa de debates. Y lo que iba a ser mi sueño de ser documentalista terminó siendo un programa de lo que se llama en inglés talk show. En vivo. En vivo, precisamente para evitarme toda esa cosa de... y fue un poco un accidente. Y ahí me di cuenta, vino inmediatamente la presión de los militares para cerrar, no le gustó, y ahí me di cuenta que el entonces presidente Morales Bermúdez me manda un mensaje y me di cuenta que él realmente quería hacer la transición democrática y quería hacer una transferencia. Entonces, y ese programa se convirtió, hice muchas entrevistas, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era el eslogan del programa? No. Me acuerdo. El eslogan de Contacto Directo era el test de nuestra democracia. No me acordaba, fíjate. Acabo de verlo en internet, que hay ahí unos viejos afiches todavía Lo circulando. que me acordaba es que tenía una especie de espejo atrás. Y bueno, cuando lo veo las fotos, sobre todo lo que me acuerdo que es horrible, me miro y me digo, caracho, ¿quién era este chiquillo que estaba ahí? ¿No? Y ahora, ¿quién es este hombre viejo? Tu productor fue Jorge Henderson. Mi productor después. Y a mí me botaron de la televisión en un momento, me clausuraron varias veces. Entonces... ¿Por qué razones, por ejemplo, te clausuraban? A ver. Básicamente yo creo por conflictos dentro de la cúpula militar, me parece. Había generales que no querían tanta apertura, entonces me fueron clausurando. Y luego ya se reabrió cuando hubo la constituyente, ya había un clima democrático, ya yo volví. El 77 es un famoso debate, que logré organizar un famoso debate entre Cornejo Chávez y Bedoya Reyes. Claro, muy polémico, sin duda. Una entrevista a Belaunde bueno, y ahí, pero también entrevistaste a Julio Iglesias, ¿no? Bueno, es muy gracioso. También has tenido tu lado más frívolo. Bueno, yo soy un gran fan de Julio Iglesias. ¿Ah, sí? Sí, yo, mi vida... en la universidad pues había los bohemozos que conseguían mujeres fáciles y los hombres que no éramos bohemozos pero que teníamos para conseguir chicas, aprendernos boleritos o canciones o recitar poesías. Y Julio Iglesias realmente me ha ayudado mucho en mi vida, yo lo admiro mucho. ¿En qué te ayudó? A mí me ha acompañado mucho la música de Julio Iglesias, yo soy un gran fan de Iglesias. Yo lo sigo escuchando todavía. Y yo creí que Julio Iglesias pues no estaba a la altura mía porque yo era un hombre para entrevistar a presidentes. O a Borges, ¿no? O a Borges. Cometí el error de no entrevistarlo. Yo creo que yo hubiera hecho una entrevista fantástica con Iglesias porque además yo lo admiro mucho a Iglesias, me parece... Pero bueno, así salió la historia. Ese es efectivamente que me había olvidado, ese fue el primer programa de Contacto Directo. Y porque además el periodismo te permite esa facilidad de conocer a grandes personajes que de otra manera no podrías ver en persona. Y a veces ocurre que los conoces y te haces amigos de ellos, ¿no? A veces no. Hay veces que... Luego hay veces que vas con mucha pasión a un tipo y el tipo te cae muy antipático. O vas con muy poco interés y de repente descubres un personaje muy interesante, ¿no? Pero volvemos un poco al principio de la curiosidad y de la flexibilidad y de... Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Pero en este breve hay muy lapso pocos entrevistadores actuales en la televisión peruana
claro, y como yo he hecho tanta televisión, aunque la gente ya no lo sepa, yo tengo un ojo un poco profesional, entonces yo sé en 10 segundos cuando hay un buen entrevistador. Y Octavio, yo tengo una gran pena con Octavio, porque tú sabes que cuando yo era un niño, casi, yo tenía 23 años, Mario estuvo en México y me trae una carta de Octavio. Y Octavio estaba buscando un secretario de redacción para la revista Plural. Y me ofrece la redacción, secretario de redacción. Dijiste que no. No dije que no. Me pasó algo, pero yo tenía 23 años. Yo en el fondo soy una persona tímida. Yo no soy lo que parece. Para empezar, yo no soy limeño. La gente, usted es señor limeño, pituco limeño. Yo no soy limeño, yo soy provinciano. Yo nací en Ica, nací en el Hospital de Socorro de Ica. Es un hospital que se llevó el Huayco hace unos años. Estudié todo mi colegio en Ica. Yo soy esencialmente un provinciano. Mi acercamiento al mundo es de un provinciano, no es el de un limeño. Siempre eso es un poco difícil, pero si no se entiende eso, no se me entiende a mí. Y entonces yo me demoré en contestar. Además estaba mi madre, dejar a mi familia sola, mi madre estaba con una serie de problemas, y me demoré 2 meses, y entonces cuando ya contesté que sí, ya habían tomado a un uruguayo, que lo conocí después de años, hace 1 año en México. Y entonces Octavio después me mandó otra carta muy cariñosa, me dice, mira Alfredo, creí que no querías, ya sé, pero ven igual a trabajar conmigo. Pero ya me pareció que ir de segundón, ya no fui. Y siempre me he preguntado qué habría sido de mi vida, cómo habría sido mi vida y las cosas que yo podría haber hecho si hubiera trabajado, digamos, 2, 3 años con Octavio. Yo soy íntimo amigo de Enrique Krause, el gran historiador mexicano que era el segundo de Octavio en la revista, ¿no? Tanto en Plural como en la revista que siguió, que se llama Vuelta. Entonces he hablado mucho con Enrique, ¿no? Enrique despachaba con Octavio por teléfono todos los días. Octavio no salía de su casa. Octavio tenía una reunión por semana nada más en la revista, pero hablaba todos los días y llamaba y escribía cartas a la antigua. Entonces todos los días Enrique recibía 2 o 3 cartas de Octavio, el gran escritor, ¿no? Pero cuánto hubiera aprendido yo, caracho, cuánto habría sabido de historia de México, de historia de América Latina, de literatura. Habría sido una persona, pero bueno, así es la vida. ¿Te lo perdiste? Me perdí eso. Mantuve la relación con Octavio, siempre que iba a México lo veía. Octavio ha sido siempre una de mis grandes inspiraciones, un hombre que yo admiro brutalmente. Pero caramba, que hubiera sido a los 23 años, hubiera estado 2 o 3 años con él, hubiera sido fantástico. 10 universidades, ¿no? Claro, 2 años después de eso, yo tuve el programa de televisión que me hizo una persona muy famosa, que me dio muchos éxitos y me dio muchas satisfacciones, que cambió mi vida, me transformó, me hizo una persona distinta, me abrió puertas extraordinarias. O sea, al final salí ganando, digamos. ¿Y la fama te hizo mejor? En mi vida. Te contesto, pero déjame contestarte una cosa, porque nunca había reflexionado sobre esta pregunta. No es tan fácil esa pregunta. No, la fama... Nunca sentí la fama, tú sabes. O sea, era famoso, iba a los restaurantes, me daban la mesa, pero... Famoso en Lima. Nunca mi modelo de referencia ha sido Lima. Entonces, y además yo siempre he sabido que ser famoso en Lima es como que, bueno, ser famoso en Lima es nada, pero eso no es el mundo. De acuerdo. ¿No? Si yo fuese famoso en el Faubourg Saint-Honoré, en París, a una cuadra del Palacio del Eliseo, bueno, esa es la fama. O digamos, estoy en la Quinta Avenida y me paran a saludar, eso es la fama, pero ser famoso en Lima. Entonces, y además, para mí Lima no es un valor porque yo soy un provinciano. Entonces, yo siempre miraba a los limeños por encima del hombro, ¿no? Y entonces, pero yo para volver al anterior, que nunca había reflexionado, fíjate. ¿A qué edad conociste a Víctor Raúl Ayala-Torre? En 1969. Debe haber sido, no te puedo decir el mes, pero sí sé que era invierno. Tiene que haber sido junio, julio o agosto. ¿Cómo? ¿En qué circunstancia? Yo estaba en la universidad, yo había entrado a la universidad, yo era muy amigo y soy muy amigo de un sobrino carnal de Ayala-Torre, una persona, como toda la familia de Ayala-Torre, unas personas honorables y fantásticas, Agustín Ayala-Torre, me invitó a ver a su tío. Y entonces llegamos, muy interesante, eran 13, yo era el último, y a mí me dice, yo nunca tuve
idea de cómo Aya La Torre sabía eso. Me dijo, tú eres sobrino nieto, me dijo, te hablaba así, ¿no? De Carlos Bustamante y Bailián, un señor que había muerto muchos años antes que yo hubiera nacido. Le dije, sí, fue de mis primeros seguidores, me dijo. Entonces nunca supe. Y ahí empecé a desarrollar una relación con él. Lo vi mucho y yo hablé mucho con Aya, pues, ¿no? Hablé mucho con Aya. En la época del gobierno de Velasco, él estaba como una especie de exilio interior. Y entonces muchas veces Idiáquez me llamaba, el secretario muy fiel y gran persona de Aya, y me invitaba a ir a Villa Mercedes en la noche. Entonces yo iba los domingos, me quedaba conversando con Aya, ¿no? Que es algo que ya no existe, ¿no? Esta idea de la tertulia, de irte un domingo a conversar con una persona más sabia que tú, creo que ya nadie hace eso. Bueno, se ha perdido la conversación, pero se ha perdido, yo creo, otra cosa más importante que es esta transmisión cultural intergeneracional, ¿no? Entonces, tú estabas sentado con Aya y de repente ella te decía, porque cuando estuve con Román Roland, o porque cuando estaba con Einstein en Princeton, entonces, claro, Aya había conocido a toda esa gente, ¿no? Esas conversaciones con Aya, fantásticas. Esas conversaciones con ella y otras conversaciones que yo tuve después con otro gran peruano, que son también mi otro seminario académico, que son las conversaciones con Belaúnde, ¿no? Pero eran dos personajes muy distintos. Tú con ella podías hablar de todo, de Hegel, de Federico el Grande, de la Revolución Francesa. ¿Y con Belaúnde no? Con Belaúnde solo se hablaba del Perú. Con Belaúnde, fíjate, es bien curioso porque en realidad Belaúnde tenía una educación más cosmopolita que Aya. Aya tenía la formación de un provinciano, era un trujillano. Estudió en la Universidad de San Marcos, no terminó nunca porque hizo política. Aya luego se exila a México, donde es secretario de Vasconcelos el 24, y se va a Europa, hace la Gran Tour. Hay un momento muy importante, el año 27, que va al Congreso Antiimperialista de Bruselas. Es el primer gran latinoamericano que no sigue a los comunistas, que rompe con los comunistas. Va a Rusia, entonces, pero era un provinciano. Belaúnde, en cambio, como su padre lo exilan a París, Belaúnde se educa en un liceo francés, hablaba un francés perfecto. Y luego va a estudiar a Estados Unidos arquitectura, o sea, era muy cosmopolita, pero con Belaúnde no hablaba de nada. Con Belaúnde solo se hablaba de Belaúnde y sacaba un mapa viejo del Perú, o te decía, no, esto mapa, que me está usted diciendo, Alfredo, se parece a algo que pasó el 45, cuando Castilla entra, vamos a hablar del libro de Ludulanto, o de repente Belaúnde te decía, oiga, Alfredo, usted se está yendo de viaje, ¿no? Sí. ¿Me puede traer este libro que ha salido del profesor de la universidad de no sé dónde, que es una nueva edición sobre las irrigaciones en el Perú? Muy interesante, pero muy obsedido. Es interesante, ¿no? Qué curioso, no había pensado esta que te acabo de decir, pero eran dos personajes muy distintos, los dos de una honradez intachable y acrisolada. Los dos eran personas, y eso es una cosa muy importante que la política peruana perdió. ¿Aya La Torre habría sido un buen presidente del Perú? Tengo unas ciertas dudas. ¿Por qué? Porque era un filósofo, era un pensador. Belaúnde no era un ingeniero, era un arquitecto, pero era un constructor. Belaúnde era un hombre extraordinariamente práctico. Y luego, esto que debo decir, no sé si lo debo decir, pero como estamos hablando de cosas que no había pensado decir... Todo lo que no debas decir, puedes decirlo ahora. Hay una gran diferencia, fíjate, que es muy, muy interesante. Aya tenía una cierta fascinación por la élite limeña. ¿Qué es lo que explica su evolución política? Belaúnde, que en el fondo era un señorito, era un hombre profundamente independiente de los ricos. No tenía ningún compromiso con los ricos del Perú. ¿Y tú, Alfredo, eres un señorito? No, yo soy lo que soy. Yo soy un provinciano, soy un iqueño, soy un típico producto de clase media. Pero esta no es una casa de clase media. Viste, es una familia de clase media acomodada. Lo que pasa es que yo me he pasado mi vida trabajando. Entonces yo me he pasado mi vida trabajando. Cuéntale a la gente en qué has trabajado. ¿En qué momento? Porque ¿en toda mi vida? No, bueno, no todo el currículum, pero los trabajos que tú sientes que te han marcado, que te han hecho quién eres. Bueno, el trabajo que me ha hecho quién eres es el periodismo, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Yo soy básicamente un periodista. ¿El periodismo escrito o la tele? Yo en lo que me refugio es lo que a mí me gusta hacer. Yo lo que adoro hacer son columnas.
yo creo ser iba a decir una cosa pretenciosa, yo creo ser un buen columnista. Eso no es pretencioso. No, sí. ¿Eso es verdad? Sí, yo he escrito muchísimas columnas, adoro escribir columnas. Pero no se puede vivir de escribir columnas. No, por supuesto no, imagínate. Eso es lo malo. Bueno, si eres Mario Vargas Llosa o sí, puedes vivir de escribir las columnas, pero yo creo que eso es lo que a mí me gusta. Yo soy un columnista. Soy, por ejemplo, yo no soy un hombre de periódicos, ¿no? Soy un hombre de revistas. Y yo ¿No siempre, te gusta la neurosis del periodismo diario? quizás porque a ver, tú me preguntabas cuenta que hiciste, yo cuando empecé el periodismo, empiezo en Olga, luego trabajé en Caretas con Sileri, que fue quizás la gran escuela de periodismo que tuve. Ahora, últimamente, ¿qué he hecho? He hecho muchas cosas. En la última década, digamos, entre el 2001, 2002, trabajé unos 2 años y medio en un puesto muy interesante en el que aprendí muchas cosas. Yo era el asesor principal del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, de lo que es la CAN. Fue un trabajo muy interesante. Y luego yo me fui a Washington de 2005 al 2008, 2009. Trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuántos años de tu vida los has vivido fuera del Perú? Muy pocos. Muy pocos. Yo he pasado toda mi vida acá. Yo, por ejemplo, pasé todo el terrorismo acá, toda la hiperinflación acá. He pasado los tiempos en que estudié en Harvard, que fue una experiencia realmente muy interesante. Y luego mi experiencia de Washington. Yo diría que he viajado mucho. Hay países en los que he estado muchísimo tiempo. Digamos, no he vivido, pero prácticamente he vivido en España, que la conozco de memoria. Pero básicamente yo he vivido acá en Perú. Y en donde yo quiero vivir es en Ica, que es en lo que espero mudarme. No si ganas. Bueno, pero si gano algún día terminaré, porque son 5 años y tengo la seguridad que termino, me voy a vivir a Ica de todas maneras, ¿no? Abu Gataz intentó llevar el Congreso una semana a Ica y fue un caos. No sé cómo sería llevar Palacio. Pero Palacio hay que llevarlo también al Perú, ¿no? Esa es una vieja... El otro día estuve pensando en eso, ¿sabes? Y dije, ¿qué pasa si llevo la Corte Suprema a Ciudad Constitución? Que es una pequeña ciudad que Belaún dice en el centro, en la marginal. Así se hizo Brasil. Tú sabes que Brasilia... La Corte Suprema. Sí, se me ocurrió la Corte Suprema, dije, hay que sacar la Corte Suprema de Lima y los abogados y los lobistas y la gente, ¿no?, a la Ciudad Constitución, le hacemos grandes casos. Eso es en el medio de la selva. Bueno, la marginal comienza arriba en San Ignacio, ¿no? Entonces tú bajas de San Ignacio en Cajamarca, bajas, digamos, a Jaén, pasas después al departamento, eso es Cajamarca, ¿no? Pasas a Amazonas, que es Bagua, bueno, después vas a Rioja, Moyobamba, Tarapoto, que es San Martín, pasas a Huánuco. Va bajando Puerto Bermúdez, ahí está Ciudad Constitución, que fue una ciudad que Belaún deconstruyó. Pero, ¿cuál es la idea en la que yo sé que es una idea un poco loca? No me decía Barnechea. Bueno, pero a veces esas son las mejores ideas. Ya Barnechea se volvió loco. No, así se volvió loco Brasil. Así nació Brasilia. Tú sabes que Brasilia, el presidente Kubitschek, que es el presidente que yo admiro mucho, a mí a veces me preguntan, ¿usted como qué presidente quisiera ser? Yo como Juscelino Kubitschek, Kubitschek llegó el 56 y dijo, yo voy a hacer 50 años en 5. Construyó Brasilia en 2 años y 6 meses. Y entonces siempre todos sus asesores económicos decían, no, señor presidente, no se puede, porque si usted sabe que el déficit fiscal, que la inflación, y él dijo, mire, si yo no construyo en mi gobierno, termino mi gobierno, se quede una ciudad fantasma, voy a hacer Brasilia. E hizo Brasilia en 2 años y 6 meses. ¿Y qué trasladó allá? Trasladó todo, pero nadie se quería ir. Eso es lo interesante. Porque claro, la capital de Brasil, los diputados vivían en Río de Janeiro, los embajadores en Río de Janeiro. Río de Janeiro es una de las ciudades más hermosas del mundo. Digamos, es uno de los grandes anfiteatros. Tú estás en Río, tú has estado en Río. Claro. Unos grandes anfiteatros. He estado en Río y no he estado en Ciudad Constitución. Te voy a invitar. Quiero conocer la nueva capital del Perú. Y entonces, no he dicho que vaya a la capital del Perú, voy a meter lo que pero está, casi, ¿no? La Corte Suprema. Oye, pero solamente la Corte, no, tendrías que mover más cosas. No debería elaborar más esta idea porque tengo todavía que pensarlo un poco más, pero no, creo que no estoy tan descaminado. Yo creo en la descentralización. ¿Y eso cortaría con los lobbies, cortaría con las mafias? Nunca cortas con eso, pero los alejas, por lo menos. Es una cosa fundamental. Y además da la idea
lo que fue lo de Brasilia, la ocupación física del territorio, que fue una de las grandes conquistas de Belaúnde, ¿no? Ten en cuenta que la selva, la Amazonía, los incas le llamaban a esa zona el Antisuyo. Nunca entraron. Ahí no entraron los virreyes, no entraron los presidentes. Es Belaúnde el primero que incorpora eso, que hoy día es el gran depósito de agua, de oxígeno, de biodiversidad del mundo. Alfredo, cuéntale brevemente a la gente tu evolución política, porque sobre todo los más jóvenes no recuerdan mucho que fuiste candidato a alcalde por el APRA, luego diputado, y luego, si mal no recuerdo, también estuviste apoyando a Vargas Llosa con el Fredemo. ¿Cómo ocurre toda esta evolución de tus ideas? Cuando presentamos mi último libro en Madrid, que lo presentó Mario Vargas Llosa con mi amigo Carlos Olchaga, el exministro de Hacienda de España, Mario dijo algo que él creo que lo hizo para criticarme, pero en realidad me hizo un gran elogio. Dijo: Alfredo es la única persona que ha sido siempre socialdemócrata desde que yo lo conozco. Entonces, era normal que yo tuviese una fascinación por el pensamiento de Haya, que era eso, ¿no? Y como lo conocía a Haya, fui amigo de Haya, fue casi natural que a mí me pareciera que hacer política en el APRA fuera lo que había que hacer. Luego yo tenía una gran admiración, y mantengo una gran admiración, por la épica aprista, por los miles y miles de muertos del APRA, que murieron gente desinteresada, gente noble, gente que murió, que peleó, que murió por la democracia, por la justicia social, que se enfrentó a las dictaduras, ¿no? Entonces, cuando muere Haya, el día que muere Haya, que se entierra Haya, yo sentí instintivamente que yo tenía que hacer algo para continuar eso. Pero luego, cuando viene el gobierno de García, su política económica me pareció un disparate, me pareció muy poco coherente, entonces yo me enfrenté a la política económica de García y rompo con García. El 85 asume García y el 87 tú renuncias, siendo diputado. Yo me enfrento al 87, yo no sé si renuncio el 87 o enero del 88, pero como efecto de la política de la estatización de la banca. Pero renuncias a la bancada, porque no podías dejar de ser congresista. No, yo no podía renunciar a la bancada, porque no se podía renunciar a la bancada, es un puesto irrenunciable, pero yo me quedo apartado, me quedo en la práctica en una marginalidad política, y me quedo 27, 28 años independiente. En el 90, cuando Mario es candidato, yo lo apoyo, pero yo no acepto ser candidato al Parlamento, no me parecía ético ni elegante que si yo había sido electo por el APRA yo en el 90 fuese diputado. No fui, me fui a Harvard y me quedé independiente 27 años. Pero en ese lapso, en ese largo tránsito, yo me hice muy amigo de Belaúnde, sobre todo desde que salió del gobierno, muy amigo de Belaúnde. Pero el primer gobierno es un gobierno realmente transformador. La gente se olvida, Beto, ahora nos ilumina esta luz. Hasta antes de la generación térmica, 2/3 de la energía eléctrica del Perú fueron prendidas por las manos de Fernando Belaúnde. Acabo de estar en Arequipa anteayer, en la represa de Condoroma, de Pane, de Aguada Blanca, o en el norte de Tinajón, o Majes en Arequipa también, o Tinajones, o Gallito Ciego. 2/3 de la represa de la historia de la República de Perú, sus compuertas fueron levantadas por las manos de Belaúnde. La incorporación que ya te hablé de la selva, que es uno de los grandes actos históricos de la historia del Perú. No solamente por el tamaño del territorio, sino por la inmensa... Acaba de terminar hace 2 meses en París la cumbre del cambio climático. En el centro de ese debate estaba la Amazonía peruana. Nos hemos olvidado de un capítulo de tu vida política. Hemos hablado de la candidatura a la alcaldía, de tu paso por el Congreso, de tu apoyo a Vargas Llosa, y nos estamos olvidando del 95, sí, de la campaña de Javier Pérez de Cuéllar. Sí, sí. ¿Cuál fue tu rol ahí? Bueno, yo tuve unas largas conversaciones con él. Hay que contarle a la gente que Pérez de Cuéllar es el padre de tu esposa, ¿verdad? No es el padre de el padrastro. No, tampoco. Él estuvo casado 38 años con la mamá de Claudia, que ella sí era una mujer extraordinaria. La gente siempre habla mal de las suegras, pero yo adoraba a mi suegra. Mi suegra para mí es una tragedia que no esté viva. Marcela Temple. Era una mujer brillantísima. Primero era de las mujeres más bellas del mundo. Era una mujer generosa, gran amiga, astuta, práctica, conocedora del mundo, pero generosa, buena persona, una maravillosa mujer. Entonces, por ella es que yo tenía la relación con Pérez de Cuéllar. Y
Y entonces él creía que podía ser candidato. Tuvimos una larga conversación, esto no lo he contado nunca. Hay gente que atribuye a que yo lo impulsé a ser candidato. No, yo pensé que él no le ganaba nunca a Fujimori. Y tuvimos una conversación larga en París, caminando en el Quai d'Orsay, por el Quai d'Orsay, al costado del río Sena, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que por eso se llama el Quai d'Orsay. Y le dije, bueno, es muy difícil, pero él creía que, entonces, bueno, pero sí, ¿me vas a ayudar? Entonces, yo por supuesto que sí. Me pareció un acto muy, muy valeroso de Pérez de Cuéllar, un acto muy noble de enfrentarse y meterse en política. Además, enfrentarse a un poder omnímodo en ese momento. Sí, entonces me parecía que fue una cosa, digamos, valiosa que se hizo, que hicimos, que es crear una alternativa de contrapeso a ese poder omnímodo que había en ese momento. ¿Cómo fue competir? Pero déjame terminar porque es una cosa importante. Yo organicé ese partido que después derivó y quedó, bueno, UPP. Unión por el Perú, le puse el nombre, lo organicé, yo lo creé. Pero yo no aproveché ese partido, yo no fui candidato a nada, ¿no? Yo hubiera podido... Pero ¿eras miembro del partido o tampoco? No fui miembro del partido. A pesar de que lo creaste. Sí. ¿Y esa campaña? No intervine para nada en las fórmulas parlamentarias que se hicieron. Y por supuesto no acepté ser candidato a nada, ¿no? Porque yo lo que estaba haciendo ahí era un simple servicio cívico de contribuir a luchar contra un régimen que me parecía y me parece que fue una peste para el Perú. Porque los dos grandes pecados para los sistemas de gobierno, en el fondo desde los tiempos de Grecia y de Roma, son la dictadura y la corrupción, y generalmente van juntos. Y eso fue el fujimorismo en el fondo. ¿Cómo fue enfrentarse con el fujimontesinismo en una campaña electoral cuando tenían todos los medios capturados, cuando sabías que el juego iba a ser sucio? Bueno, fue una cosa bastante romántica, fue una campaña también sin apoyos económicos, enfrentado al inmenso poder, controlado por gente de seguridad del Estado que te seguía a todas partes, parecía como una broma. La campaña de Mario fue una campaña intelectualmente más interesante, fue una campaña que creó un clima intelectual distinto en el Perú. Pero yo tuve, no una discusión, fue una discusión, pero le dije, Mario, estás cometiendo un error fundamental que es abandonar el centro. Y entonces me acuerdo que Mario me dice, esas son tus ilusiones socialdemócratas, el centro no existe, ¿no? Yo le digo, el centro siempre existe. Entonces yo no estaba, había todo un grupo de mucho empresario, que claro, cuando apenas llegó Fujimori se pasaron todos con zapatos y todo a Fujimori, ¿no? Que rodearon a Mario todo este mundo, del cual precisamente porque yo no soy limeño, y yo soy una persona sin compromiso con los grupos de poder económico, los conozco, los puedo tratar, pero no pertenezco a ese mundo, ni quiero pertenecer. Volviendo a la campaña de Pérez de Cuéllar, me has dicho que no tuviste que ver con las listas del Congreso, sin embargo, he escuchado que sí recomendaste a Nel Townsend para el Congreso, ¿esto es verdad? Es verdad. Es verdad, no solamente la recomendó, sino que yo creo... vino alguien a decirme que ella quería ser congresista, me pareció que, bueno, era hija de un hombre que yo había conocido, que había sido un gran parlamentario, me pareció que es una chica joven, había trabajado para mí como periodista, sí, yo la recomiendo, sí hice esa recomendación. ¿Fue buena idea? En ese momento yo creo que sí, porque tú no puedes prever la evolución posterior, ¿no? Pero en ese momento sí, en ese momento yo creo que fue una decisión, sí. La gente no recuerda que tanto Anel como Josefina son básicamente periodistas. Sí. Y ella formó... Las dos trabajaban para mí en Canal 9. Claro, eso es lo que quería recordar. Sí. Hiciste un programa en el cual también trabajaba Verónica Insausti, ¿verdad? Verónica trabajaba, magnífica periodista. Pero Anel no trabajó ahí. Anel también. Anel trabajó también, Anel y Josefina. Anel trabajó, sí, las dos trabajaron ahí, sí. Es un programa corto, porque se interrumpió esos programas justamente porque vino la campaña del 95. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre.
Puede llamarse en directo, puede haberse En llamado, directo. sí, que era como una continuación de Contacto y Directo, y entonces eran dos puntos de vista sobre un tema. Eso me divirtió. Era muy divertido, tú sabes, Beto, porque ahí me di cuenta de lo que era la tiranía del rating. Yo había hecho televisión en los 70 cuando el dueño del rating era yo. Eran dos canales de televisión, además yo de las 8 de la noche del domingo y yo era el dueño del rating. Entonces, además nunca miré rating, jamás miré rating. No existía, pues, ¿no? No sé, pero yo no lo miraba en todo caso. Qué suerte. Esa fue la última vez que hiciste televisión. Sí, yo hice también por esos años, un poquito antes. 93, Eso 94. es 93, 94. Yo hice televisión en el 93 en Estados Unidos con CNN, que estaba asociado a Telemundo, y Telemundo me pidió que yo fuera el periodista y querían llevarme. Ya me quisieron pasar a Atlanta como jefe de los, ya no me interesó. Pero desde Miami hice algunas cosas, hice un programa que se pasó en todos los países de América Latina, que fue un debate el día que se inauguraba Clinton. Clinton habló e hizo un debate entre 3 presidentes de América Latina. Pero sí, pero la televisión Pero lo interesante de la televisión, lo que me gusta de la televisión es quizá ese tipo de formatos de conversación. Mucho se criticó, Alfredo, la televisión de los años de Fujimori porque, todos lo sabemos, había canales comprados, etc. Sin embargo, ahora creo que no está siendo equitativa con los candidatos y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Hay como modas, ¿no? Como oleadas de que una semana se van corriendo detrás de uno, otra semana detrás del otro, pero igual da la sensación de que los canales tienen sus engreídos. ¿Qué sientes tú? Yo te podría contestar, a mí me han invitado últimamente. Mira, a ver, vamos al fondo del tema. Yo creo que acá hay problemas más profundos. Oye, pero yo como candidato esto es una cosa que no puedo hablar porque es un poco... Como periodista. Como periodista, yo no soy periodista, soy candidato a la presidencia, tengo que ganar votos y tengo que ganar la presidencia. Porque hay que cambiar este país. Pero yo creo que hay muchos problemas envueltos en tu pregunta. El primero son los intereses. Cuando yo hacía televisión, cuando yo empecé en televisión, había broadcasters, para usar la palabra en inglés. Y entonces hoy día han entrado intereses, entonces se cruzan los intereses. Eso pasa en todo el mundo, ¿eh? O sea, no es una cosa de la que tampoco hay que horrorizarse. En todo el mundo hay cruces de intereses. Por ejemplo, hace muy poco tiempo la gran familia italiana Agnelli, dueño de Fiat, ha comprado parte importantísima del semanario The Economist. O los mismos Agnelli son accionistas de los grandes periódicos italianos y tienen intereses industriales y financieros y tal. O Berlusconi. Entonces, pero era muy importante cuando la televisión estaba en manos de broadcasters y no de otros empresarios con intereses. Luego creo que hay otro problema. Yo creo que hay un problema en la formación. Creo que antes había más calidad. Había menos canales, pero había más calidad, había más rigor. Los periodistas eran más ¿cuál es la palabra? Cultos. Bueno, eso para comenzar, ¿no? Sí, hay un cambio. Siempre cuando me preguntan los periodistas, oye, ¿usted va a una escuela de periodismo? Siempre digo, no vaya a una escuela de periodismo. Estudie economía, estudie derecho, estudie historia, estudie varias cosas a la vez. El periodismo al final es una técnica, y eso se aprende, ¿no? Lo que no se aprende son las otras cosas. Entonces, pero al mismo tiempo creo que ahora viene el mundo de Internet. Ahora, el mundo de Internet también es un mundo en donde cualquiera puede hablar cualquier cosa sobre cualquier tipo, ¿no? Y decir, o sea... Ya es demasiada democratización, ¿no? Es el otro extremo. Bueno, es una suerte de ¿cuál es la palabra? De banalización de la información y de banalización de la cultura, ¿no? Pero todo esto que te acabo de decir, creo que no me hace nada bien para que me traten mejor en los programas de mi campaña presidencial, así que me has hecho un flaco... Me parece que hayas dicho algo... Me has hecho un flaco favor haciéndome la pregunta, pero en fin, acá estamos. He hecho una serie de notas que no he usado todavía, así que voy a usar algunas, si me permites. Has dicho, el fujimorismo fue una alteración de valores republicanos. Y has dicho también que el país, desde hace 25 años, funciona
a lo Fujimori, funciona en un esquema, en una manera de actuar fujimorista. Sí. Lo que tú planteas es sacarnos de ese esquema. ¿Cómo? Mira, yo lo que creo es esto. Yo creo que son dos preguntas un poco distintas. Una es una pregunta más de carácter, digamos, de Ético. modelo económico, y la otra es no solo ético, sino político. ¿Qué cosa es las normas republicanas? Son muchas cosas. Es una norma republicana es la separación de poderes. Te gusta, no te gusta, pero la república es una separación de poderes. El fujimorismo fue muchas cosas, fíjate, fue el sometimiento del poder político al poder militar. Fue el avasallar el poder judicial, la compra y la corrupción del poder judicial. La gente ya se ha olvidado que nombraron los contralores a medida. Para no hablarte cuando con unas maletas abiertas con dinero que no se sabía de dónde, compraron la línea editorial de las televisiones. La gente firmaba contratos vendiendo la línea editorial. ¿Tú te acuerdas de eso? Perfectamente, ¿cómo olvidarlo? Entonces, oye, esto es una cosa muy grave. Esto es una cosa muy grave. Pasaron cosas profundas. Yo te voy a dar dos cosas que a mí me aterran del fujimorismo. Una acaba de salir y nadie le ha prestado pelota al tema. El que parecía ser uno de los grandes narcotraficantes peruanos, lo agarraron y para que no declarara nada lo metieron a la base naval y desapareció. Y 20 y tantos años después sale y dice, yo me convertí en un gran narcotraficante porque Fujimori y Montesinos yo les pagaba y me permitieron hacerlo. Vaticano. Coño, es una cosa muy importante, muy grave. Y los No medios pasó de nada. comunicaciones, a la señora Keiko Fujimori no le preguntan absolutamente nada sobre. Y no sabemos dónde está, ¿no? Ya desapareció. Hay otra cosa más grave. Yo tenía mucha simpatía por Susana Iguchi. Me pareció una mujer interesante, valerosa, una profesional. Y un día la vi en la televisión y la vi completamente alterada, ¿no? Bueno, resulta que ella misma ha hecho la denuncia de que la torturaron, le pusieron picana eléctrica, le pusieron electroshocks. Y esto es verdad, no es verdad. ¿En qué quedó esto? Y voy a decir algo que no debo decir. Oiga, señor, usted, que es candidata a la presidencia hoy día, no defendió a su mamá. ¿Y usted quiere que yo confíe que usted va a defender al Perú? Todos los otros candidatos que están acá apoyaron en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Lo que pasa es que ya la vaca no se acuerda de cuando fue ternera, hace apenas 5 años. Se preocuparon de los grandes números, se preocuparon de la macroeconomía, se preocuparon del Tratado de Libre Comercio, de las inversiones, de las empresas. Pero se olvidaron de un pequeño elemento, que se olvidaron de ti, se olvidaron de mí, se olvidaron de ti, se olvidaron de la gente. Yo creo que hay que cambiar la dinámica del país. Y hay que poner el Estado al costado de la gente. Yo tuve grandes dudas en meterme a esto. Mi mujer no quería, pero fueron las conversaciones con mis 2 hijos hombres, que tienen 2 edades diferentes, los que me impulsaron a entrar, porque ellos sí quieren, están también descontentos de cómo está el país. Entonces yo creo que esencialmente, el país como está organizado no funciona, Beto, no funciona. Siendo un país con grandes posibilidades. Entonces yo creo, y esto es lo que quiero hacer como presidente, yo creo que el país, para que nosotros podamos funcionar, para que nosotros podamos ser un país de primer mundo, yo sueño, y el propósito por el cual yo quiero ser presidente, es porque realmente estoy convencido que en una generación el Perú puede ser un país industrializado. Eso es en el largo plazo, por decirlo así. Y en el corto plazo, yo creo que nosotros tenemos que crear una sociedad de bienestar y ponerle un piso común de igualdad de oportunidades al Perú, que es un país profundamente desigual. Tú has dicho que el fujimorismo fue una especie de fábrica de desigualdades. El Perú se ha convertido en una fábrica de desigualdades. Pero eso, ¿Gracias a este esquema? en gran parte gracias a este esquema, pero esto tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, tú te compras una casa, se la debes al banco. Te compras un carro, se lo debes al banco. Te compras una refrigeradora, se la debes a Ripley o a Saga Falabella. Compras comida, se la debes a Totus. Si al final de mes tú no logras pagar, como casi todas las familias peruanas que no les sacan, te clavan unos intereses. La inflación hoy día es 4%, 4.4%, pero
unos intereses que no son el 8, ni 12, ni 16, ni 20, 120, 150, 200%. Y no hay nadie que controle eso. Viene, por ejemplo, el tema fundamental que yo planteo el tema del gas. Me han salido al frente muchos intereses. El diario El Comercio, por ejemplo, no ha publicado una sola noticia sobre mi candidatura desde que yo fui electo el 20 de diciembre. Pero sí ha hecho editoriales contra mi posición. Y los editorialistas contra mí, 3 o 4 editoriales. ¿Se pueden renegociar los contratos? Todo contrato se puede renegociar. Un contrato es un acuerdo entre partes. Existen muchísimos contratos internacionales en el mundo de gas, de petróleo, de minería, de cualquier... Todo se renegocia. Tú alquilas mañana un departamento y a los 6 meses te das cuenta que está pagando mucho. Vas y le pides al dueño que vas a renegociar, es normal. En consecuencia, hay que renegociar los contratos porque... Y esto tenía que ver con la idea fundamental que yo quería plantear. Yo creo que se requieren 2 nuevos grandes pactos para que este país funcione. Por un lado, un nuevo pacto social, un nuevo gran contrato social entre el Estado y los ciudadanos. ¿Qué te va a dar el Estado y qué tienes que cumplir tú con el Estado también? Yo ahí tengo unas propuestas que yo creo que son realmente muy importantes. Yo quiero, por ejemplo, hacer una gran revolución de clases medias. Y lo que yo he planteado, creo que la prensa todavía no ha entendido bien el impacto extraordinario que puede tener. Nosotros vamos a elevar la renta. Hoy día tú pagas renta desde 2.300 soles. Lo voy a elevar a 4.000, que no pagará renta. Pero de 4 a 6 vas a poder deducir lo que son educación, salud, gastos en vivienda, ¿no? Esto va a ser un gran, como se dice en términos de esa jerga que le gusta a los economistas, un gran shock, ¿no? Un gran shock fiscal y social, que creemos que va a favorecer entre 1,5 millones y 2 millones de familias. Has hablado también de un impuesto plano de 2% para los informales. Exactamente. Me parece súper interesante. Claro, yo creo, a mí se me ocurrió, pero esto tiene que ver con la otra cosa que planteaba, es, en todas las sociedades civilizadas, yo lo que quiero crear es un piso de bienestar, una sociedad mínima de bienestar. En todos los países civilizados, uno de los elementos fundamentales es la salud. Entonces yo me puse a hacer esta pregunta: ¿cuánto costará el 70% de los farmacéuticos, de los gastos de salud son farmacéuticos? Entonces dije, oiga, ¿cuánto costarán los medicamentos básicos de todas las enfermedades más comunes? Entonces le pregunté a una gente, empezamos a hacer números, me di cuenta que no era tanta plata. Dije, voy a subsidiar a todos y lo voy a convertir en bienes universales hasta que no esté el último peruano con un seguro de salud. Hasta que no haya el último peruano con un seguro de salud efectivo, vamos a subsidiar y convertir en bienes públicos que tú con tu DNI te los van a dar. Los medicamentos genéricos o básicos. Por supuesto. Ahora, ahí es donde viene el tema de la formalización. Entonces dije, oiga, pero si el Estado a ti te da, tú también tienes que cumplir con el Estado. No puede ser que en este país haya 2 clases de ciudadanos, los que tributan y los que no tributan. Ahí viene todo el tema, que tributan unos pocos y que ese es el peso. Entonces yo pensé y dije, mire, más allá de las ideas de Hernando de Soto, es muy interesante, vamos a encontrar un instrumento concreto. Usted me va a pagar un impuesto plano, independientemente de cuánto gane, un impuesto plano, fijo, que hemos fijado un poco arbitrariamente en 2% del salario mínimo. ¿Cómo lo controlas? Un solo gran documento de identidad, y tú en el chip de tu DNI puedes tener almacenada cualquier información. Y esto a mí me pareció una cosa interesante que creo que se puede aplicar. Otra cosa fundamental que hemos planteado en este piso de bienestar es un tema de vivienda, que es un tema muy caro a Acción Popular, porque Acción Popular es el partido que hizo miles y miles y miles de viviendas, que inventó la idea misma de la vivienda social. Y entonces yo he planteado que en 5 años vamos a hacer 1 millón de nuevas viviendas, que van a estar organizadas en, espero, 25 ciudades inteligentes. He puesto 25 ciudades para que sea una por región, naturalmente unas serán más grandes que otras por tamaño de las regiones. ¿Cómo lo vas a financiar? Eso se financia con bonos internacionales, con financiamiento, para eso está el financiamiento internacional, para eso no es problema conseguirlo. La morosidad en pago de vivienda siempre es bajísima. Lo importante es que esas sean unas tasas de hipotecas a muy largo plazo y con una tasa preferencial. ¿Cuán largo? ¿30 años? 30 años. Entonces, este es un nuevo gran pacto.
entre el Estado y los ciudadanos. Pero, claro, y educación primaria de calidad y seguridad, en fin. Pero el otro gran pacto, Beto, que creo que es fundamental, es un nuevo pacto entre el Perú y las industrias extractivas, dentro del cual el tema del gas es un tema fundamental. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la idea que hay detrás de este pacto? No es estar en contra de las materias primas, que son una gran palanca de financiamiento del Perú. Yo creo en la minería, creo en la agricultura, yo creo en la explotación de las materias primas. Pero creo que no hay un trato de igualdad en general. Entonces, yo lo que creo, la idea general es, oiga, cuando tú sacas son dos ideas. Una es lo que son recursos no renovables, que nunca se renuevan, como su misma naturaleza lo hace, tienen que servir para financiar lo que sí son recursos renovables. Y los recursos renovables son fundamentalmente dos: infraestructura, que es lo que hace competitivos a largo plazo a los países, y educación. Ahora, cuando tú sacas una piedra de un cerro, de una mina de oro pequeña en Chala, o un gran diseminado de cobre en Cerro Verde, en Arequipa, o grandes minas auríferas de yacimientos abiertos como Yanacocha, y sacas esa tonelada de piedra, ¿de quién es esa tonelada de piedra? De todos. Entonces vienen los economistas liberales, no, es que los empresarios, ¿qué pasa? Sí, está bien, parte de ellos, pero el cerrito es nuestro, ¿no? Y si tú sacas Entonces, ¿qué ocurre si nosotros establecemos, oiga, yo reconozco que usted va a hacer una inversión, yo no quiero que usted me la regale, vamos a pactarla, usted va a tener una tasa de retorno razonable, estándares internacionales, pero una vez que usted amortiza eso, de ahí en adelante vamos a compartir entre usted y nosotros los beneficios. Eso es un trato de igualdad. En el caso del gas eso es clarísimo. En el caso del gas, las defraudaciones de este contrato que estás haciendo es un tema muy técnico y muy sofisticado, pero tiene muchos elementos de defraudación que hacen que el trato sea muy poco equitativo para el Perú. Entonces, este nuevo gran trato entre el Perú y las industrias extractivas va a permitir un financiamiento más que suficiente para los programas de la sociedad de bienestar que tengo yo, y que es una gran revolución en libertad que es la que quiero hacer. Y para eso quiero ser presidente, porque creo que podemos cambiar esta fábrica de desigualdades por un país relativamente igualitario y por un país que en una generación puede ser un país industrializado. Ahora, cuando tú tienes tú me hablas de Congo, tía María, son casos de mal manejo por todas partes. Mal manejo del gobierno central, de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que no son independientes de las empresas privadas, grupos de gobiernos regionales que quieren sacar plata y ONGs con posiciones muy ideológicas. Pero tú dices, oiga, y viene una compañía minera y dice, yo quiero esta lagunita o no quiero esta lagunita, y un tema de agua, y dices, oiga, alguien está loco acá. Porque detrás de Conga y detrás de Cajamarca en general está el Marañón, que es una de las fuentes de agua más grandes, no del Perú, sino del mundo. Podrían inundar Conga de agua, pero no solamente inundar Conga de agua, sino inundar de agua todos los valles interandinos, esos extraordinarios valles fértiles que cautivaron a las huestes de Pizarro. Tía María, tú dices, todos los ríos, yo vengo ahora justamente de Tacna y de Moquegua, todos los ríos de Tacna y Moquegua, los que tú quieras, el Locumba, el Caplina, todos los ríos, juntos no traen ni 9 metros cúbicos segundos. Entonces viene una compañía y dice, no, yo solo quiero 2. Después dice, no, yo voy a desalinizar. Ah, no, ya no voy a desalinizar. Oiga, detrás de ustedes está el Titicaca, el gran lago más grande del mundo, que son las grandes maravillas del mundo, donde todos los días se evapora más agua de la que ustedes están trayendo. ¿Por qué no traemos agua de ahí? Y en el camino hacemos energía eléctrica que usted necesita. Pero todo está mal organizado. Entonces yo creo que se requiere también un gran pacto nacional. A veces me he puesto a pensar, Beto, venía ahora el otro día pensando en el camino, en uno de los viajes, si hubiese un problema que hay que resolver, de pronto es el tema del agua. Es decir, al Perú no le falta agua, al Perú le sobra agua. Sudamérica, los países andinos y Brasil, tenemos el 28% del agua dulce del mundo. El problema es que el agua está donde no está la gente y la gente está donde no está el agua. Una de las cosas que podría descorazonar a quienes quieren votar por ti es tu afición por los toros. Ah, caramba. ¿Tú eres un taurino? ¿Eres un asiduo de hacho? Soy una persona que tiene un defecto, hombre, que siempre trato de decir la verdad. He ido a Quillabamba y les he dicho, mire, yo soy un candidato que estoy a favor de la minería.
he estado con el cardenal Cipriani y le he dicho, mire, yo lamentablemente creo en los derechos de las minorías, en fin, toda una conversación. Sí, yo soy un amante del mundo taurino, pero estoy en muy buena compañía. A esos jóvenes que son antitaurinos, pero que son de repente grandes aficionados al arte o a la literatura, yo les diría, el más grande pintor del mundo, probablemente tan grande como Rubens o Velázquez o más, sin duda el gran pintor de los últimos 200 años fue naturalmente Pablo Picasso. Pablo Picasso era una persona que no podía dejar de ir a los toros. Él estaba exilado en Francia, así que iba a Nîmes y a Arles, en Arles y en Nîmes, porque descubrió en el mundo de los toros un enorme simbolismo de enfrentamiento entre la vida y la muerte, y de cómo era un arte en que a través del arte tú encontrabas una mitología del mundo. O un escritor como Hemingway, ¿no? En consecuencia, pero además te contestaría de otra manera. Tú conoces Cajamarca, me ha dicho que no has ido a Ciudad Constitución, pero has ido a Cajamarca. Sí, claro. Pero habrás ido a la capital. Pero si tú vas a Cajamarca y vas a Celendín, a Cutervo, a Chota, a San Miguel, es el departamento más taurino del mundo. Lo que no puedo es disfrazar, lo que no puedo es no ser lo que yo soy. Yo soy un provinciano criollo, yo pertenezco al mundo criollo. Me has dicho qué significaba para Picasso, pero no me has dicho qué significa para ti. ¿Qué te da, qué te inspira una corrida de toros? La enorme belleza de los toros es que parece un arte del espacio. Se desarrolla en un espacio, pero en el fondo es un arte del tiempo. Es cuando un artista se introduce en el reino de la naturaleza y a través de un trapo hace pasar un animal más despacio y crea un tiempo distinto. Y cuando uno sabe de toros y encuentra eso, la sensación estética de eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Y tiene además, obviamente, un profundo componente de tragedia, ¿no? Un profundo componente de tragedia y un componente de tragedia y de la victoria del hombre frente a la naturaleza por el coraje y por el arte, ¿no? Es una cosa muy interesante. A veces, porque no siempre gana. Sí. Pero a ver, esta discusión la voy a perder. Yo no estoy siendo antitaurino, solo te estoy preguntando. No voy a perder porque sé que hay una serie de clichés sobre pero yo lo que tengo que ser es muy honesto contigo. Yo creo que va a ser más interesante que digas más que contigo, yo tengo que ser honesto conmigo. Eso es lo que yo soy, eso es lo que creo, eso es a mí lo que me gusta. La otra duda que también han manifestado la gente que está empezando a ver tu candidatura, sobre todo la gente joven, es que el hecho de que seas básicamente un intelectual, que tu maravillosa biblioteca haya salido reseñada en un libro de las mejores bibliotecas del Perú, y etcétera, y con toda justicia. Pierdo votos cada vez que le enseño, ¿no? Voy a empezar a apuntar mis libros. Puede dar la sensación, no leer libros. Sí, puede dar la sensación de que estás en una especie de torre de marfil, ¿verdad? Entre libros de filosofía, poesía, literatura y... Yo no leo ni filosofía ni poesía. Bueno, leí poesía. ¿Poesía mucho. no? Sí, no, poesía sí. Poesía leí mucha poesía. No te me caigas. Ya leí, ¿Cómo que no? Leí mucha poesía. Estaba pensando en novelas. Poesía sigo leyendo. Ya no leo novelas. Pero te preguntaba si eso no piensas que podría alejarte de la realidad. A ver, es que eso tiene que ver también con la imagen que la gente se ha hecho de la política. O de ti. Pero olvídate de mí por el momento. Y pensemos, los grandes políticos de América Latina, los grandes presidentes de América Latina, los que cambiaron América Latina, eran intelectuales. Eran hombres a los que les preocupaban las ideas. El mundo de los grandes presidentes era siempre un mundo de cultura. ¿Hace cuánto que no tenemos un presidente intelectual? Es muy difícil contestar la pregunta porque Belaúnde no era propiamente un intelectual, era un arquitecto, pero era un hombre de libros, era un hombre de estudios. Los grandes creadores de los grandes movimientos políticos de América Latina, el fundador del APRA era básicamente un intelectual. ¿Alan García?
Alan García es un hombre sin duda yo diría que es un intelectual también, es un hombre muy culto, es un hombre con cultura. ¿Sigue siendo su amigo? No lo sé, yo tengo una relación de respeto con él. Cuando estoy con él me converso, me divierte, es un hombre inteligente, culto. Tengo muchas discrepancias con él, pero siempre las conversaciones con García siempre están a un nivel que muy distinto al resto de los políticos, ¿no? Se puede ser amigo de Alan, de Vargas Llosa, de Pérez de Cuéllar, perfectamente, sin que uno se resientan o lo vean mal. Sí, yo creo que sí. Por lo menos sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo siempre he sido muy, con lo que volvemos al principio de la conversación, muy respetuoso del punto de vista del otro, ¿no? Y en esta campaña, por ejemplo, siempre me preguntan por los candidatos, yo no opino sobre los candidatos, trato de no personalizar, porque quiero que esta campaña sea una campaña de ideas, o sea, yo estoy en esta campaña no por intereses, sino por ideas. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la dirección del país. El país como está no va a funcionar. ¿Has dicho que 1,5 millones de soles es tu presupuesto de campaña? Sí. No es nada, ¿no? Bueno, pero eso es lo que podemos hacer. Escuchando las cifras que manejan otros. Nosotros somos un partido sin recursos, somos un partido... en 1956 Belaúnde dice que abrió los brazos y dijo estoy aquí solo. Pero estoy sin camiones, sin matones, sin millones. Y sin ladrones. Yo he dicho, estoy aquí solo y somos un partido sin millones, pero sin ladrones. Y te voy a decir algo que quizás no le va a gustar a mis amigos empresarios, pero prefiero estar solo. Yo prefiero no tener menos plata en la campaña, pero si yo llego a ser presidente, yo voy a llegar a ser presidente sin ningún compromiso con los ricos de este país. ¿Admitirías, siendo tan admirador de la obra de Belaúnde, que en su gobierno el terrorismo realmente logró florecer? Sí, bueno, digamos, se despertó, pero es que el terrorismo forma parte de muchas cosas, ¿no? Esa frase que le atribuyen de que los terroristas eran unos abigeos, no, en esa realidad, es una frase... ¿la dijo o no la dijo? Porque... No lo sé, pero eso no es una frase de los 80, eso se le atribuye en la época del primer gobierno. Tiene una explicación, tú sabes, ¿no? Un día me dijo el presidente Belaúnde, me dijo, que tiene muchas cosas, me dijo, pero cuando tú estás sentado acá en la presidencia, me decía, cuando uno está sentado en la presidencia, uno tiene que exaltar lo grande del Perú y minimizar lo malo del Perú. No es que uno sea un tonto, pero uno tiene que cumplir una función de promoción del Perú y pedagogía del Perú. Entonces, cuando aparecieron los primeros guerrilleros de izquierda, que además eran grupos muy minoritarios en los años 60, ahí es donde hay la frase de los abigeos, eso no fue el 80. ¿Por qué estás tan convencido en tu apoyo a la unión civil, siendo que también es una propuesta impopular? Mira, yo soy un... Bueno, tú has venido a mi casa, yo estoy casado con mi mujer, que no debía decir tanto tiempo, ¿no? Porque tengo 32 años de casado con mi mujer, tengo una familia, pero digamos, todos me han dicho no te puedes pronunciar porque el marketing, no sé qué, que no es verdad, es como con los toros, yo tengo que ser, yo sé en lo que yo creo y en la verdad. ¿Qué es lo que yo realmente creo en el fondo? Yo he tratado de expresarlo de la siguiente manera, mira, la civilización es un largo proceso, que en el mundo fue la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? Y el Estado ocupándose de lo que tiene que ocuparse, y la Iglesia o las iglesias, pues son distintas, ocupándose de lo que tienen que ocuparse. Cuando esto no ocurre, sino se mezclan, como se mezclan ahora en las teocracias islámicas, como el ISIS. ¿Y en el Perú? Antes de entrar al Perú, te voy a poner un ejemplo más internacional, se produce las imposiciones del velo, las barbaridades que hacen con las mujeres, bueno, etcétera. En consecuencia, son retrocesos de civilización y son vueltas a la barbarie. Y luego las democracias, hay dos maneras de entender las democracias. La manera más fácil y más simple, la democracia es el mandato de la mayoría. Sí, por supuesto. Pero a veces el mandato de las mayorías, si no hay otro elemento adicional que es el respeto de las minorías, se transforma también en barbarie. Todas las minorías tienen derechos y el Estado tiene que proteger esos derechos, independiente de lo que el presidente de la República y los gobiernos piensen.
Y mi obligación como presidente de un país moderno. Yo quiero que el Perú sea un país moderno. Yo quiero que el Perú sea un país del primer mundo. Yo no quiero que el Perú tenga los estándares de Sierra Leona. Yo quiero que tenga los estándares... el otro día me dijeron, pues usted sería un gran presidente, usted es el hombre más, pero usted sería un presidente de Suiza. Y yo dije, no, porque yo soy de Ica. Y cuando salí de la televisión dije, he sido un estúpido. He debido decir, sí, quiero ser un presidente como Suiza. Porque usted me está hablando entonces de un país donde la policía funciona, ¿no? Donde el juez es honesto y funciona. Entonces yo lo que creo es que el Estado tiene que proteger los derechos de la minoría y que cada uno organice su vida privada como quiera. Y una vez que tiene eso, tienen derechos económicos y derechos civiles que nosotros tenemos que respetar. Ahora, si eso no le gusta a mi amigo, que a quien quiero mucho y que converso con él mucho, el cardenal Cipriani, o no le gusta al 80% de la gente que tiene, yo voy a perder votos, yo lo siento, porque esto es en lo que yo creo. Y esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que el Perú sea un país moderno, sea un país plural, sea un país que respete la diversidad. ¿Sea un país que no le dé dinero a las iglesias? Yo no creo que los estados tienen que dar dinero a las iglesias. Yo tampoco, pero le damos. Sí, bueno, yo sé que son viejos, hay concordatos, hay tratados internacionales, ¿no?, que yo voy a respetar, o sea que esto es un tema más técnicamente más complejo, pero esencialmente, yo soy católico, o sea, no soy... ¿Vas a misa los domingos? A ver, mi madre murió hace un mes, un poquito más de un mes, de un cáncer horrible, terminal. Felizmente fue muy rápido, oye, porque si se hubiera demorado mucho hubiera sido un sufrimiento horrible, o sea que en medio de todo, mi madre era una mujer inteligentísima y maravillosa, y en medio de la tragedia fue una bendición que fuera rápido. Y fue una enseñanza tan extraordinaria y para mí fue tan impactante la tranquilidad y la serenidad de mi madre por la profunda religiosidad que ella tiene. Y todos esos días que la vi pensé tanto en eso, dije, qué maravilla, yo no tengo eso, yo no soy un católico como ella, soy un pecador. Ahora, otro tema que se me pasó cuando estaba transmitiendo las inquietudes de los cibernautas es tu supuesta amistad con Remigio Morales y Rómulo León. ¿Ambos son amigos tuyos? Sí, los conozco hace muchos años, ¿no? Sí. No los veo prácticamente nunca, pero los he visto durante muchos años, sí. ¿Y mantienen una relación o es una amistad, digamos, esporádica? Digamos, los veo a la muerte, o sea, no los veo, digamos, Rómulo León no lo veo, pero Remigio Morales he visto más a su padre, que le tengo mucho aprecio al presidente Morales. Pero también tengo muchos otros amigos que te podría dar también que de repente pueden... No, de hecho a lo largo de esta conversación has mencionado Mira, cantidad de nombres. yo he sido una persona, yo he sido una persona que he tratado a mucha gente. Digo, yo no soy una persona muy sociable. Si yo pudiera no salir de mi biblioteca no saldría, ¿no? Entonces tengo tantas cosas que hacer. Pero todo esto viene porque hubo un petroaudio, una conversación en que me grabaron hablando con Rómulo León, que parece que él tenía unos negocios, estaba en otros negocios que son materia pública. Y esto comenzó de la siguiente manera. yo me enteré que un judío peruano, un señor Maiman, a quien yo no conocía, tenía interés en hacer cosas, y este señor había hecho, yo estoy muy interesado en los temas de energía hace muchos años, y en el tema del gas. Y él había participado estructurando el gasoducto entre Egipto e Israel, que fue una operación muy sofisticada de llevar gas egipcio a Israel, una cosa muy interesante. Y me enteré que quería hacer cosas en Perú, en la época del gobierno García, me pareció interesante. Y a mí se me ocurrió, hombre, si está hecho Egipto-Israel, de repente quiere hacer un ducto peruano a Chile, y ese es un tema que a mí me interesaba mucho para controlarlo. Y entonces iba a escribir para una revista americana un ensayo sobre la energía y el gas. Tal. Pero yo no sabía pues, si este señor venía, no venía, si García lo... Entonces, yo soy un periodista, yo pregunto todo. Y lo que hice fue preguntar una cosa. Y entonces dije, ¿a quién llamo? ¿No? Este hombre hizo negocios en el primer gobierno de García, pero yo no sabía. ¿A quién llamo? Que esto... Voy a llamar a León, que era una persona que estaba ligada al gobierno. Entonces le pregunté. La mala suerte es que había una mafia que estaba grabando, mafia que le dio a otros periodistas mafiosos la información, porque esos periodistas que se presumen periodistas de investigación no investigaban nada, eran simplemente el último eslabón
y le entregaban en un buzón lo que la mafia estaba grabando, ¿no? O sea que esos periodistas que filtraron esa información eran el anexo o la última milla de la mafia de BTR o lo que fuese. PTR, ¿no? Bueno. Y entonces le pregunté, eso fue todo. Ya después con todos los líos ya no escribí el artículo y ahí quedó. Pero yo no tengo ninguna relación de negocios con el señor León ni con el señor Morales, ni he hecho nunca un negocio con el Estado. ¿O sea, sientes que quisieron salpicarte de alguna manera? Sí, pero bueno, yo inmediatamente salí, fue muy gracioso porque vino una persona y me dijo, oye, tienes que conseguirte un abogado. Yo no soy un abogado, le dije, no tengo ningún negocio, no tengo nada que esconder, esta noche voy a la televisión. Y por eso, bueno, lo repiten y me preguntan, esta pregunta que me has hecho tú le he contestado ya 37 veces. Y la van a preguntar 37 veces más. Pero bueno, es normal, es comprensible, son los costos de la democracia. Pero yo los trabajos que yo he hecho con empresas internacionales, en mis contratos yo siempre he exigido que yo no hago lobby, sino yo no represento intereses. Alguna vez le pregunté a Lourdes Flores cuánto costaba un pan y no me supo responder. Yo no te voy a preguntar cuánto cuesta un pan, te voy a preguntar. No, yo te puedo contestar. ¿Sí? ¿Cuánto? Pero te voy a contestar de una manera. Compro, no debía contestarte esto porque mi mujer me dice que eso me hace daño porque me estaba engordando. ¿Te manda a comprar pan? Mi mujer manda a comprar pan. A veces los domingos. Okay. Compro en Robeño el pan. Estamos vacunados con los sacos largos. Compro pan de yema, pero en realidad lo que yo compro es el chancay. Ajá. Que es lo que a mí me gusta. El chancay de buen gusto, ¿no? No, bueno, ese gusto también, efectivamente. El chancay de buen gusto me cuesta... El chancay de Robeño me cuesta 50 centavos. El de buen gusto me cuesta por ahí. Pero ese no es el precio del pan, ¿ah? Pero no es el precio del pan, no. El precio del pan es menos. Depende de qué pan compres. Claro. Si compras el pan francés o compras el pan... Pero yo sé el precio del pan. ¿Cuál es? Lo que compro en Robeño lo pago en 20 centavos. Me has dicho el precio del chancay, no me has dicho el precio del pan. ¿Por qué es lo que como yo, pues? Bueno, nada light, dicho sea de paso, ¿no? ¿Con mantequilla? Lamentablemente, Sí, con mucha pues, mantequilla, sí, y sí. ese es el problema que mi mujer me dice, mejor cómete el pan más barato y no uses el chancay. ¿Qué otra pregunta? ¿Sabes cuánto cuesta el galón de gasolina? El de 84. Te puedo decir cuánto cuesta el de 90, Que es el que tú compras. que es el que uso yo. ¿Cuánto? Y te puedo decir cuál es el grifo más barato. El grifo más barato está en la Panamericana Sur, es el grifo Bolívar. Ya. Y pagué ayer 10 soles 77. 10 soles es alto, ¿eh? Y es alto ahora, debía estar más barato. ¿El pasaje metropolitano cuánto cuesta? Yo no tomo metropolitano. Yo tampoco. Porque voy en carro. Depende, pues los pasajes en combi, metropolitano, que tú puedes estar pagando entre un sol 20 o un sol 50. Pero ¿esto viene a propósito de qué? Para saber la realidad. A propósito de cuánto conoces un poco. Pero yo no soy, pues, yo no sé, claro, sí. Lo conozco bastante, pero mira, quien la conoce mejor es mi mujer. Mi mujer es una... Esta pregunta tienes que hacer. Tu mujer no va a gobernar, prometes, ¿no? ¿Qué necesita tu campaña para ¿Levantarse? Para reventar, Yo para romperla? Yo diría que un poco de tiempo. ¿Solo tiempo? Bueno, las campañas se mueven por tiempo y por plata, pero yo no quiero tener plata. Ahora, te decía que no solamente es un tema de dinero, sino que las campañas modernas se libran en las redes, Sí. ¿no? Se libran en la... En las redes en que he descubierto también que hay gente que ha crecido mucho en las redes, otros candidatos, y que han puesto, hemos hecho ya la contabilidad, han puesto centenares de miles de dólares. Nosotros no hemos puesto un centavo en las redes. Creo que lo que hemos gastado en redes son $1.000. En total. Sí, $1.500 hemos puesto en las redes. Yo no sabía que había que poner plata en las redes porque yo era un hombre alejado de las redes. Pero todo nuestro crecimiento es un crecimiento puramente orgánico. Han aparecido unos jóvenes en Chiclayo, en Tarapoto, que se han llamado los Barnechéveres, que me emocionan mucho. Barnechéveres. Sí, me emocionan mucho, no los conozco. Estoy muy agradecido con ellos. Mira, yo no creo que el dinero hace las campañas. Las campañas, ¿sabes lo que son? Son sueños. Son sueños. El sueño de que, oiga, ¿usted por qué yo me meto en esto por un sueño? Tengo el sueño de un país diferente. I have a dream. I have a dream. ¿Quién sí. dijo eso? Bueno, eso fue Luther King. Que también está de moda. Porque, bueno. Sí, me hubiera gustado estar en esa marcha en Washington de I have a dream, ¿no? ¿Quién no? No, me hubiera gustado estar en otro momento más bonito todavía. ¿Cuál? La noche que matan a Martin Luther King, me hubiera gustado acompañar a Bobby Kennedy, cuando Bobby Kennedy tuvo las agallas. Los agallas, el coraje
de subirse en una camioneta picante y meterse a los guetos negros, en momentos que hubieran podido estallar. ¿Tú has visto eso en internet, en YouTube? ¿No? Son de los discursos políticos más hermosos del mundo. Ahora, los sueños a veces quedan en eso, sueños, quimeras, no funcionan, pero a veces los sueños prenden. Y lo que el país está buscando es un sueño de un país diferente, de un país distinto. Y para eso, Beto, si los políticos siguen siendo los mismos, si son los grandes medios y los grandes grupos y las grandes gremios empresariales los que ponen el dinero para las campañas y esos hacen los presidentes, yo prefiero no ser electo presidente. Pero si yo llego a Palacio de Gobierno, yo no le voy a deber nada a nadie. Más que a tus votantes. Por supuesto a mis votantes y a mi sueño y al legado de Belaúnde. Yo tengo que cumplir el legado de Belaúnde. Para mí es una angustia ser candidato a Acción Popular. Yo estoy en los zapatos de Belaúnde, no solamente un periodista, un visionario, sino un hombre que salió pobrísimo de Palacio, con un carro viejo que a veces no funcionaba y que fue a vivir en un departamento que no era suyo, sino un pequeño departamento comprado con la herencia de su mujer. Después de toda esta conversación en la que hemos hablado hasta de poesía. De poesía, yo creí que me ibas a hacer recitar una poesía, pero dije no, mejor no. Bueno, hemos empezado recitando una poesía, no sé si nos han grabado, sería bonito. La única duda que tengo es... Vos eres el único periodista que yo sepa que puede hacer a la Limón esa poesía, porque los demás no la conocen. ¿Sí? No, es que ese es un poema maravilloso. ¿Cómo no sabérselo? Mi única duda, te decía, es cómo llevar todas estas ideas que has planteado esta tarde a los sectores C, D, E. ¿Cómo convencer a la gente que sobrevive con un sueldo mínimo, a la gente que para ir a trabajar se pasa 3 o 4 horas en un micro? Porque mi propuesta es para ellos. Sin duda, pero ¿cómo se la comunicas? Porque de hecho el lenguaje en que hemos hablado hoy no es un lenguaje que pueda llegar a todos, ¿no? Yo no creo eso. ¿No? Yo no creo eso. Yo creo que el ciudadano, yo creo en la profunda inteligencia del ciudadano, no solo peruano, sino en general. Todo ciudadano sabe qué necesita. Y además te voy a decir algo. Pero todo ciudadano quizá no ha leído la poesía de Valdelomar y no la puede recitar como tú o como yo, no tiene los libros que yo tengo, pero todo ciudadano sabe perfectamente qué es lo que necesita y siente perfectamente mirando a alguien en la televisión si ese le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. Yo tengo un profundo respeto por eso es que creo en la democracia, porque creo que un ciudadano, a esos sectores a los que tú te refieres como sectores de IE, a veces es mucho más sofisticado, mucho más inteligente que los empresarios de Confiep, que están obnubilados por sus intereses. Déjame terminar esta conversación con la pregunta con la que generalmente comienzo. ¿Por qué quieres ser presidente? Porque quiero cambiar este país y porque creo que tengo la visión para hacerlo. Porque me he preparado toda mi vida para hacerlo. Porque sé que hay que hacerlo. Y porque yo creo que en 5 años yo voy a voy a hacer un cambio de 20 años en este país. Va a ser un sacrificio para mí, para mi familia, pero realmente creo que el Perú puede ser en una generación un país industrializado. Gracias.